Perdonen que hay quizás un pequeño martilleo por acá en mi edificio, entonces quizás se oye un poquito. Bien, entonces les decía que recuerdo la metodología, un poco del ensamble en general y de estos talleres en particular. La metodología entonces es que iniciamos con una revisión primero personal de los conceptos que van a ser los conceptos transversales del ensamble, tales como lo liminal, la relación cuerpo-espacio, la extimidad, fundamentalmente desde el lugar del cuerpo, a partir de lo que un poco nos deja la pandemia como reflexión y muy atravesado por cuestiones de sensación y demás. Y teníamos un primer ejercicio que ya lo hemos estado abordando, que era enlazar los principios de la Gestalt con una experiencia de relación con el espacio y dar cuenta de esto a través de una foto o un video. Este primer ejercicio hay que tener en cuenta que es fundamental para el proceso evolutivo y que, por favor, es algo que no podemos descartar, no podemos dejar de tener en cuenta. Están entrando personas a la sala 2. Termino la introducción y ya le hablo a las personas de la sala 2. Bien, entonces es importante para el primer ejercicio, como decía, revisar estos conceptos que están en el programa de la clase, en la agenda del curso, porque estos conceptos van a ser transversales para todo el proceso, aparte de que hayan ciertos asuntos que cada grupo defina. Pero recordemos que en este caso, en este semestre del ensamble, tenemos esos conceptos que aparecen en el documento y que se les presentó en el primer video. Tenemos la concepción de los medios, lo audiovisual o la red, pero como generalidad para ubicarlos, y un lugar muy importante en tanto el pensamiento en relación al cuerpo y lo performático. Esos son, digamos, son generalidades que se van a manejar en este curso, en este semestre. De manera que lo mismo que cuando les decíamos el tema de la Gestalt. Entonces es importante que el primer ejercicio lo entiendan ustedes como el abrebocas de esta generalidad que va a ser transversal. Entonces los conceptos síganlos indagando. La relación, por ejemplo, con principios de la Gestalt les va a servir muchísimo para trabajar formas de percepción, de composición, no importa desde la disciplina que lo hagan. Entonces revisen los videos de la Gestalt y todo el material que tenemos ahí, ténganlo muy en cuenta. Y esta parte de los talleres es un panorama amplio que se nos está dando para tener unos insumos desde otras miradas sobre este proceso. Digo todo esto porque he recibido varios comentarios de estudiantes que, como han estado entrando, ya ha iniciado el ensamble, se sienten a veces un poquito, digamos, con cierta confusión, ¿no? Entonces es muy importante hacer estas aclaraciones. En ese sentido, entonces, en términos de lo general, el ensamble empieza, insisto, con experiencias en un ejercicio individual, atravesando esos conceptos generales, y en este periodo incluso debe estar antes de el espacio que tenemos intermedio del 17 de diciembre a el 18 de enero. Entonces, antes de salir a esta interrupción, es muy importante que vayamos dirigiéndonos a lo que es la metodología del ensamble, que es formar grupos. Recordemos que estos grupos de trabajo que se van a armar y que van a desarrollar proyectos son colectivos de trabajo dentro de los grupos grandes que ya tenemos. Entonces yo quiero hacer una aclaración porque también, perdón que aproveche el espacio, pero es que me han estado preguntando y mandándome inquietudes. Tenemos entonces un formato que es el del sistema. Cuando hablemos, y esto es importante en el código del lenguaje, para que nos entendamos, cuando hablamos de grupos en el sistema, nos estamos refiriendo a que cuando ustedes se inscriben en el sistema, en Cóndor, aparecen en un grupo, ¿sí? Grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Ahora bien, estos grupos del sistema, en el momento en que se hicieron las inscripciones, quedaron muy descoordinados en cuanto a cantidad de estudiantes, dos grupos con muchos, un grupo con menos, y en cuanto a relaciones de disciplina, porque este ensamble es interdisciplinar, entonces teníamos grupos en el sistema con muchos estudiantes de una sola disciplina. Viene entonces la otra categoría, que es grupos de trabajo. Quiere decir esto que
aparte de los grupos en el sistema, que son las inscripciones en sistema, que deben ajustarse, ya yo hace ya días envié la solicitud a las coordinaciones, se supone que se va a hacer ese ajuste, pero aparte de los grupos del sistema tenemos los grupos de trabajo, de manera que se reorganizaron los grupos del sistema para que hayan 3, igualmente, grupos de trabajo más equilibrados en cantidades y en disciplinas. Y ahí es donde ustedes recibieron en las primeras clases una invitación para trabajar con un grupo de maestros. Entonces tenemos unos grupos de trabajo, aproximadamente un poco más de 40 estudiantes, y siguen siendo 3. Ahora, la tercera categoría que tenemos son los grupos por proyecto. Quiere decir que en ese grupo que tenemos de trabajo, que no es exactamente el de sistema, entonces tenemos el grupo que trabaja conmigo, con el maestro Taka, con el maestro Rafael, con la maestra Cecilia, Jorge y demás, y son un poco más de 40 estudiantes. Así lo tenemos en otros 2 grupos con otros maestros. Ese grupo grande, de 40 estudiantes más o menos, se va a subdividir en grupos de proyectos. Esto quiere decir que entonces van a organizarse en grupos aproximadamente de 10 integrantes que deben ser de diferentes disciplinas. Y cada uno de estos grupos de proyectos va a llevar a cabo un proyecto. Esto se trabajará ya directamente con cada grupo de profesores, pero hay que irlo pensando porque debe estar resuelto antes de finalizar esta etapa que termina el 17 de diciembre, antes de terminar entonces el primer corte. Para que ustedes tengan el tiempo intermedio, ya con los grupos armados, se comunican si les parece y puedan venir con avances en enero. En ese sentido, entonces, los talleres van a tener 2 momentos. Tenemos 3 talleres. Un taller con la maestra, los maestros, la maestra Silvina y el maestro que estuvo la vez pasada. Tenemos un taller con la maestra Cici Barrantes, que es nuestra invitada de hoy. Y tenemos un taller con una fundación, la Fundación Guaja, que trabaja sobre todo el lenguaje que tiene que ver con lo audiovisual. Video, registro, edición y demás, que es el taller siguiente. Cada uno de estos talleres tiene 2 etapas. Estas primeras etapas que estamos dando con estos talleristas y con estas talleristas es una primera etapa de presentaciones generales para todo el ensamble de creación, donde cada tallerista también expone y da cuenta de sus intereses y sus campos de acción. El taller anterior ya vimos conceptos y vimos que hay una línea de interés desde los talleristas y la tallerista que va dirigido fundamentalmente a la concepción de el cuerpo y un poco la concepción de escena. Yo pensaría que es interesante esta relación casi híbrida entre los campos que existen de las artes escénicas o musicales y performáticas, la concepción de intérprete, digámoslo así, ¿no? O sea, la concepción de quien interpreta y quien presenta performáticamente su cuerpo, eso es muy importante ahí, y un concepto o un término que se plantea como inquietud o como problema a analizar o a discutir, que es puntualmente la concepción de plagio dentro de la creación. Entonces es interesante porque nos preguntamos la relación entre interpretación y performance, interpretación y creación, el lugar del cuerpo, con ejemplos como los que ellos traían, y varias formas de creación que tiene que ver con lo imposible o lo utópico, lo procesual y demás. Y muy importante la pregunta por el plagio. Esos conceptos entonces van a ser también transversales y van a ir por el lado del taller, de este taller específicamente. Tenemos entonces, como digo, 2 talleres más, que también va a ser así en primera instancia, en esta primera etapa, que son presentaciones generales de las inquietudes, los procesos, las experiencias de las personas que editan los talleres. ¿Ok? Es como una especie de, digámoslo así, carta de presentación de estos talleres. Muy bien. Entonces, pasado este periodo y cuando regresemos en enero, pasamos a otra etapa de los talleres. Esta etapa de los talleres nueva es ya un taller más puntual dirigido específicamente a los proyectos que ya estarían armados, los grupos de trabajo que ya estarían armados. ¿Ok? Entonces tenemos importante que entiendan esto porque ustedes también preguntarán, bueno, ¿cómo es la continuidad de los talleres? ¿Cómo es la línea direccional? ¿Cómo es el proceso metodológico de los talleres? Es como les explico. En esta etapa que todavía no estamos armando los grupos de trabajo, los grupos por proyecto, ¿sí?
que van a ser, como digo, de aproximadamente 10 personas cada grupo, lo que hacemos es el abrebocas de los talleres. Es una presentación general para todo el ensamble, para que conozcamos el campo de acción de la tallerista, de las talleristas, los talleristas, conozcamos sus intereses, como la gran carta de presentación, su experiencia y cuál es su mirada con respecto a estos puntos transversales fundamentales que estamos abordando, que son cuerpo, lo performático, la experiencia de habitar un espacio y los conceptos que están en el documento en el primer video que tienen que ver con lo liminal, la relación cuerpo-espacio, extimidad y demás. Esa es la primera parte en la que estamos. Ustedes toman nota porque en la segunda parte no todo el ensamble, por supuesto, va a participar de los talleres prácticos que además van a ser ya seguramente presenciales, sino que digamos, desde cada grupo por proyecto se van a seleccionar, entonces, digamos que de todo el ensamble, algunas personas del estudiantado del ensamble van entonces a continuar con el taller de Silvina Cicolillo de Argentina, o por ejemplo hoy, hola Tsitsi, con la maestra Tsitsi Barrantes de Colombia, o con hola, la Fundación Guaja para el tema audiovisual. Hola Tsitsi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya te presento. Entonces, por esa razón es muy importante para que ustedes decidan y después nos pongamos de acuerdo y veamos qué grupos del ensamble va con qué tallerista. Es muy importante que ustedes definan, decidan a partir de la escucha de esta primera etapa. Entender el taller, entender el campo de la persona y que tengan anotaciones de sus propuestas, de sus miradas, de sus experiencias y demás. Entonces, no sé si, dada esta introducción, hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de presentar a la maestra Circe y comenzar con la charla de hoy. Bien, Daniela, muchas gracias. Si Daniel está ahí, eso está en el cronograma, pero quisiera que Daniel comentara esa pregunta mientras yo le comento algo a las personas que están en la sala 2, porque creo que son solo 2 o 3 personas y podrían pasar para acá. Creo que aquí alcanzamos a estar hasta 100 personas para que agrupemos más en esta sala. Entonces, pregunta a Daniela, ¿cuándo armamos los grupos de trabajo? Los grupos por proyecto, ¿no? Por proyecto. Entonces, maestro Daniel. Cuénteme. Es que, hacen una pregunta que quería ver si usted la podía comentar. ¿En los grupos de trabajo? Sí, estaban preguntando, Daniela, que cuándo armaremos los grupos por proyecto, el grupo de trabajo. Yo le digo que eso está en la agenda, que está en el programa, pero quería de pronto usted quería comentar algo al respecto. No, y mientras tanto yo le digo algo a la gente de la sala 2. Bien. No, prendo la cámara. No, lo importante es sencillamente tomar en cuenta que estas sesiones de talleres van a conducir a actividades que se van a ir haciendo con otras personas. Y ahí ustedes van a ir teniendo la oportunidad de organizar sus grupos. Al final, el objetivo es, de aquí a 15 días, tener por lo menos una versión en borrador de esos grupos y ya se van consolidando definitivamente a principios del próximo enero. Clave, ver muy bien los trabajos de los compañeros y las compañeras para ver en dónde se cruzan esos intereses y empezar a trabajar. Daniela, ahí está el plan de trabajo. Si queremos por las fechas. Fíjense, por favor, ahí las actividades las vamos sugiriendo, entonces trabajos individuales. Esto tocó mover un poquito por el tipo de actividad de la semana pasada, pero el objetivo es ir juntándonos y que ya el documento del anteproyecto esté el próximo 16 de diciembre. ¿Listo? Creo que alguien había levantado la mano, pero la bajó. Entonces, creo que ahí queda claro, Daniel. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, bien, vamos a la presentación de la maestra Cici Barrantes. Hago una introducción y le damos paso. Entonces, nuestra invitada es la maestra Cici Barrantes, colega, compañera de trabajo, un poco de... hemos habitado el territorio del performance y hemos tenido espacios en los que hemos podido aprender también en comunidad, digamos. La maestra Cici Barrantes, aparte de sus estudios en artes,
pues pasó la maestría de Artes Vivas, es maestra en Artes Vivas de la Nacional. A mí me interesa mucho, y te agradezco, Tsitsi, tu presencia, y me interesa mucho la participación de la maestra Tsitsi porque creo que conjuga, digámoslo así, varias dimensiones de la experiencia. Primero, la experiencia como creadora, en términos de su propia propuesta, su relación vivencial directa con el cuerpo, lo performático, el trabajo en comunidad, muy amplia, por cierto, esa experiencia personal. Y el otro lado también como gestora, coordinadora o curadora de proyectos. La maestra tiene entonces el proyecto Acción en Vivo y Diferido, donde varios artistas hemos tenido la oportunidad de participar, donde se piensa ya el cuerpo y lo performático en el contexto de la ciudad, en el contexto urbano, en diferentes barrios. Tiene una residencia hermosa que es Acción Arar, que es una residencia en espacio rural. Y bueno, el mismo proceso de acción en vivo y diferido permite que haya acciones directas y todo un proceso también en video, en diferido, de personas de otros países que pueden participar. Creo que esto ha permitido conformar una red muy importante, en términos casi que una base de datos y de información del material, casi que un archivo de performance que puede estar siendo uno de los archivos más importantes de Latinoamérica, gracias a este evento Acción Vivo y Diferido, y que queda ahí registrado. Pero además tiene todo el proceso importante para mí como investigadora, en la parte también de análisis y desarrollo de proyectos. Entonces, pues la invitación hoy es para que la maestra pues haga su presentación general, nos comparta sus intereses y demás, y si es el caso, podríamos tener el tiempo para tener preguntas, diálogos, conversación. Yo estoy aquí, sí, para lo que necesites, estoy apoyándote. Vale, gracias. Para cualquier cosa que necesites, puedes compartir pantalla, por supuesto. Si se traba también, yo puedo ayudarte. Y una cosa importante es que, por cierto, creo que eso no se ha hecho con el taller anterior. La grabación de la clase pasada, ok, por supuesto que tiene que estar ahí la grabación, yo la envío. Voy a buscarla ahora mismo para enviarla. Bien, entonces, una cosa muy importante es el hecho de que cada tallerista también nos puede pasar material que considere que el grupo en general y después los grupos particulares requieran revisar. Digamos, hay una información que es muy larga, entonces links, publicaciones, videos complementarios, ya sean propios o referenciales. Y me los pasan a mí o a algún maestro del ensamble, sí, y yo, tú puedes decir, por ejemplo, este tema, aquí les voy a mandar un link para que lo estudien, para que lo revisen mejor, entonces lo podemos también, teniendo en cuenta que es un proceso largo que incluso va a tener una continuidad en enero. Sí, entonces, vale. yo creo que si hay algo en la presentación que sientes que faltó, por favor, adelante. Bueno, una cosa importante es que sí también ha participado conmigo en este caso, con una red con la que tenemos enlace en México, en encuentros que se hicieron durante la pandemia, precisamente, ya que estamos hablando del lugar del cuerpo de la pandemia, me interesa esa experiencia. Y siempre sí es un artista que ha vinculado, o bueno, no ha separado, sino que es parte de la esencia misma de su existencia, el ser madre, el ser cuerpo mujer y el ser artista. Entonces, muy interesante cómo desde su gestación de Miel, una persona maravillosa, su hija, desde entonces, fantástico. Desde entonces ella ha trabajado su cuerpo y todo el proceso que ella ha vivido, e incluso posteriormente también su hija es parte íntegra, por supuesto, de su experiencia de vida, es inseparable. Incluso durante la pandemia, unos procesos bien interesantes que se dieron ahí. Así bueno, es. sí, muchas gracias. Vale. Yo creo que como si quisiera compartir pantalla, tal vez no voy a tener acceso a los mensajes por si alguien tiene alguna pregunta. En ese caso te pediría el favor a ti o al que tenga la pregunta que tome la palabra y me comente, ¿no? Lo puedo hacer que sea más dinámico. Ay, qué pena interrumpirte, pero ya hay un comentario de Rafael, que él estuvo en la maestría de Artes Vivas y conoció tu montaje de la maestría. Qué bello, bueno, ojalá podamos pasar hasta ahí, que sería muy interesante. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Qué maravilla. Y mucho para hacer en relación al performance y realidad virtual. Sí, ahí hay bastantes cosas que hay que explorar todavía.
y esa fue una buena experiencia también para mí. Entonces, si quieren, bueno, como comentaba Adrián, soy artista plástica de la Nacional, posteriormente hice una maestría, soy madre, hago parte de varios colectivos artísticos, comunitarios, de curadores de diferentes partes de Latinoamérica, y me parecería muy bello poder compartir como un recuento un poco de cómo llegué al performance, cuáles fueron esas primeras preguntas e intereses para que terminara en esto tan difícil, por un lado, para sobrevivir con ella, pero totalmente maravilloso. En realidad me ha llevado a conocer Latinoamérica, sobre todo. Entonces, bueno, aquí pues está esta primera página que les comparto. Yo tengo un dominio que empecé como hace 10 años, un poco más, se llama Mezzonimia, y gracias a ese dominio que pago anualmente, lo utilizo para los diferentes proyectos que tengo. Entonces se llama sitsi.mezzonimia.com, pero también van a poder encontrar Accionarar, que es la residencia artística que hablaba Adrián, o el Encuentro ABD. De todos modos, esta página también en la parte de abajo muestra y da un hipervínculo a esos dos proyectos. Podemos hablar ahora en un momento sobre ello. Entonces, bueno, acá tengo algunos escritos también vinculando qué tipo de performance he hecho desde los medios digitales y audiovisuales, como cuando se involucra el circuito cerrado, la cámara como tal, o una transmisión en vivo. Todo eso lo tengo como en esa carpetica. Algunos escritos he impreso y tengo 2 publicaciones. Una es los 2 trabajos de grado y una beca que tuve, por la cual me fui a Argentina medio año. Entonces, básicamente yo empecé el pregrado de artes plásticas. Primero hice una preparatoria en la SAR, que fue muy productiva también. Tuve como ese primer acercamiento desde lo conceptual también y desde el material para trabajar y estar como un poco más tranquila con ese examen que es un poco aturdidor también de la nacional, pues por la cantidad de personas que se presentan, ¿no? Este fue como uno de mis primeros trabajos, fue más instalativo, y ya estaba como evocando el cuerpo de cómo podemos expandir y abrir el espacio, ¿no? Entonces aquí lo que básicamente propusimos con 2 compañeras del pregrado fue quitarle un poco esa dureza de esta columna que encuentran en el segundo piso de la Escuela de Artes Plásticas. Y hicimos toda esta estructura, una estructura que digamos que fusionamos con esa columna y un espejo para que generara pues ese efecto de que había continuidad y que allá había algo más, que entraba una luz. Esos fueron como de mis primeros trabajos, pero ya en ese año tuve la fortuna de conocer a Dioscórides Pérez, que es un artista, performer, grabador, muy importante para la escuela y yo creo que también para Colombia, porque tiene un trabajo muy interesante ritual y una relación también de presencia, respiración como muy importante, que me hizo dar cuenta de que aunque me gustaba pues las materialidades, los objetos, como qué otro tipo de formas le podemos dar a algo que es tan común, que en este caso fue una instalación que decía la palabra pesos en negativo, y eran varias láminas, una de 100 pesos, una de 50, una de 25, pero que en realidad lo que ya me estaba empezando a interesar era esa interacción del otro, cómo responde el otro, cómo acciona, cómo pues también de alguna manera le transforma y lo hace pensar y reflexionar sobre otra cosa. Entonces, en ese primer año, ya en el 2006, empezamos a hacer con el grupo de compañeras algunos performances. Este fue como de los primerísimos que hice.
se llama Leche Materna, y básicamente nos pensamos pues en relación a la feminidad, como qué elementos nos parecían ahí como claves e importantes, y apareció pues la leche materna, y empezamos a buscar, hicimos como un gran círculo, creo que aquí lo podemos ver un poco, en el 2006 decía ahí, acá de pronto está, aquí están como más las esculturas, bueno, eso no les puedo mostrar, pero fue como ya empezar a trabajar primero esa escucha hacia los otros cuerpos, ¿no? Porque éramos muchas compañeras y como cada una se iba acercando a uno de los elementos, eran leche de vaca, leche condensada, leche de almendra, diferentes leches, pero todas haciéndose como un círculo, un mandala, y cada una de nosotras se iba tomando, haciendo un sonido, un gesto, y se iba acercando finalmente a esa última, que es esta, aquí ya estamos es en el centro, en el que ya una de nosotras tomaba, le repartía a todas, y se salía de nuestro círculo para repartírselo a todos los hombres que eran los espectadores. Posteriormente, una compañera que estaba dando de lactar, nos comparte a cada uno como una pequeña gota de leche materna. Y bueno, así fueron como varios ejercicios. Este también fue como en relación al ajo y cómo sale ese olor, mientras teníamos como una experiencia de algunos textos que cada una de nosotras hacía. Estos fueron como los primeros acercamientos, y ya a partir de ahí pues me interesó muchísimo trabajar desde ahí, desde el cuerpo, y qué podía proponer desde él. Este profesor de Escorides nos daba como ciertos estímulos de palabras y partíamos de ahí, y cada uno pues se extendía y transformaba qué era lo que finalmente quería hacer. Este fue como en relación al nacimiento, y bueno, ahí lo que hacía básicamente era una luz, una caja que tenía vidrio, y me permitía dejar como la horma de mi cuerpo, jugar conmigo, con la silueta de mi cuerpo al interior, pero cuando mi propio cuerpo con el pie le daba la vuelta, del otro lado estaba nuevamente yo, pero hecha en tierra, de tal manera que yo me podía ir y seguía, entre comillas, estando allí, como que la figura de mi cuerpo había quedado como esa huella, esa estela de mí. Esos fueron como mis primeros trabajos en la carrera de artes plásticas, pero tal vez este puede ser de los más significativos, este y el trabajo de grado. Ese consistió, ese sí, ese de 2007, este debe estar por aquí, acá está, ahí estaba el de la leche materna, y aquí, vamos a ver si aquí hay, está esta, o acá también, sí, aquí sí está. Bueno, esta fue una pregunta en el marco de una materia de grabado. Entonces, la idea en esa clase era que al final del semestre, cada uno de nosotros tenía que entregar un libro arte. Y frente a esa pregunta, entonces, yo le dije a mi profesor de Escorides que mi libro se iba a entregar en un viaje que tuvimos a Villa de Leyva. Y básicamente cabe más de 200 orificios alrededor de un pequeño lago, y pues este lugar, Villa de Leyva, está lleno de fósiles. Entonces pensaba mucho como en esa relación de que el grabado y el linóleo es un elemento que se asemeja mucho a esa huella que dejan los animales prehistóricos, y lo que ya nos queda a nosotros es el fósil, ¿no? ¿Cuánto tiempo, qué vida hubo ahí? Entonces, este se llamó libro flotante, y lo que hago es un único grabado, hay solo una matriz, por decirlo así, del dibujo. Ese grabado tenía una ilustración de mí misma, como fosilizada, con otros elementos también que me había encontrado en el espacio en relación a los fósiles, y la acción ya consistía en llevar
una cajita con tinte natural, que no le hiciera, digamos, daño al agua, y flotaba, y a medida que yo iba por estos orificios que previamente había hecho, empezaba a impregnar el único linóleo de este dibujo que les comento, le iba colocando el tinte y lo iba dejando flotar. Al momento de dejarlo flotar, entonces este quedaba exponiendo un segundo grabado en el orificio. Entonces, digamos que la foto final también se ve como visualmente imponente, como la fuerza del color rojo. El color rojo también ya estaba como aludiendo a algo que posteriormente van a poder ver en mi trabajo, como la sangre menstrual, el periodo, saber también que mi cuerpo biológico pues me está dando como unas claves y unos intereses como importantes en mi trayectoria. Y finalmente cuando destapo todos los 200 huequitos y quedan flotando los grabados, el último grabado que hay que hacer es mi propio cuerpo. Entonces coloco ese tinte sobre mi rostro, me retiro la falda, que es como otro lienzo, ¿no? También es blanco. Y por aquí me retiro la falda y dejo la huella de mi rostro sobre ella. Entonces, un poco y a ver si llego a la final. La final es esta, que es una imagen que me gusta mucho. Acá. Entonces también me interesaba mucho la forma, ¿no? Como un cuenco, pero también la matriz, ¿no? Una relación con la madre, con la vida, que está ahí siempre en juego en mi trabajo. Ese fue como uno de los primeros trabajos que hice. A partir de ahí, pues me interesó mucho salir al espacio público, o sea, un espacio natural o urbano. Este fue un performance que hice en Sopó. Me cargué con un monitor de esos grandotes pesados y mostraba un fragmento del río Fucha en una parte en la que está totalmente contaminado, mientras colocábamos como ciertos elementos también de velas, atarrayas de cómo pensar en que todo ese tipo de cosas pues hay que transformarlas, hay que cuidar nuestro entorno, ¿no? Ese gran cuerpo que nos acoge, que es la naturaleza, la vida. Otro dispositivo, este es un dispositivo también en espejo, como la instalación que les mostraba hace un rato, pero esta invitaba a las personas a mirar hacia arriba. Acá está el director de la escuela de ese momento, mirando hacia arriba. Yo me escondí totalmente y dejé el objeto, y lo que develaba era pues el techo de la Facultad de Arquitectura totalmente en ruinas, quebrado. Pues, como ustedes saben ahorita, esa facultad pues fue demolida, pero era pues una manera también como de hablar de un deterioro y de algo que no podemos dejar de vista. Así fui a diferentes ríos urbanos, al río Fucha, en varios puntos del río Fucha. Pues el río es uno de los más largos que tiene Bogotá y que a muy pocos metros se contamina, lamentablemente. También hicimos algunos gestos con el compañero performer con el que estaba en ese momento. Nos colaboramos mutuamente en Sumapaz. También estuvimos haciendo ya un trabajo. Eso fue 2008. Y ya a partir de ahí en el 2009 conocí a Adrián en un festival de performance, el Encuentro Hemisférico de Performance, en el que también, además del interés de trabajar
desde, pues, desde mi cuerpo, desde de lo que estaba viviendo en ese momento, materiales naturales, orgánicos, también me di cuenta que me interesaba la gestión cultural. Y fue a partir de ahí que creé el festival y el encuentro de acción en vivo diferido. Y esta fue mi primera participación en el mismo, en el que convocaba pues, a muchos artistas a participar en un lugar específico. Entonces, la idea era que cada año nos encontrábamos en un punto de la ciudad, en una localidad diferente, empezábamos a tener un diálogo con las dinámicas que tenía el lugar, con las problemáticas, con las cosas también maravillosas que podía tener, para a partir de ahí empezar a hacer un proceso y un proyecto performático que se mostraba en el mes de octubre. Nos veníamos en enero y desarrollábamos el encuentro de acción en vivo en octubre. Este año fue en agosto y septiembre. Y bueno, esa fue nuestra primera, y esta fue mi primera participación en un evento que organizaba Adrián. Creo que este es el de así Encuentro de Artes Relacionales, que fue en el Museo Casa Quinta de Bolívar. Y esa pues también era un juego de miradas. De un lado se veía, ahorita ya no recuerdo tanto ese trabajo. Ah, ya. Bueno, ahí me interesa mucho trabajar desde el sitio específico. Entonces, tuve que recorrer muchas veces el Museo de Quinta de Bolívar y pensar como, bueno, desde este lugar, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me da cuenta que en ese mirador que me ofreció Adrián, pues que eligiera el lugar para proponer algo, eso es 2009. Vamos a ver si tengo una fotografía más para poderlo. A la espera, milésima. De ese no tengo en este momento más registro. Estoy también como en ese proceso de recoger. Era encima del balneario, ¿te acuerdas? Dime. Era encima del balneario. Yo tengo Encima unos del videos, balneario, se la los paso mirada. al grupo para que lo tengan como... Me encantó ese trabajo. Claro. Porque Entonces, lo interesante era la conexión de quién subía, quién bajaba, ¿quién lo que se subía? lanzaba desde arriba. Exacto. Al que subía le dábamos una palabra en relación a qué quieres mirar, cosas así. Entonces la persona que ya subía tenía como una experiencia muy diferente, y cuando veía la pantalla se rebotaba la imagen, era un juego de miradas. Sí, y después lo montamos en Casa Abierta. En la sala de exposiciones. Sí. Hicimos el video. Sí. Es interesante porque aquí lo que trabajamos, sí. Perdón que comente algo porque Dime. para la elección después es interesante. Y tiene que ver con algo que decía Cicolillo la vez pasada. Ella hablaba del sitio y del no sitio, un poco el lugar y el no lugar. Y lo que hicimos aquí fue jugar con la concepción del arte tierra del sitio y del no sitio. Entonces, ¿cómo trasladar un registro, un performance, sin ser un registro, sino tener que sea una instalación con un valor también propio? Entonces, aquí lo que hicimos fue la misma escalerita que hiciste allá. Sí, exactamente. Y el video. Pero, pero entonces se invertían como la perspectiva, porque en la instalación de acá, el performance que ocurrió en este lugar, como lo que tú estás comentando, de cómo montamos, o sea, no siempre podemos pensar que, de hecho, no se puede reemplazar, ¿no? El performance como tal ocurrió ahí, en ese tiempo, espacio, y lo que se registra también tiene un valor muy importante. Y si hay como esa experiencia, ese otro momento de poderlo mostrar, pues qué interesante hacer partícipe nuevamente al lugar donde uno va a instalar, y de qué formas y maneras atrae eso. Y por eso dentro de esos diálogos volvimos a colocar la escalerita y acá el video de lo que finalmente, de la participación, de la acción que cada persona al subir ahí hacía. Un trabajo como muy participativo. Este también fue muy participativo y me parece pues muy triste verlo hoy por lo que ocurrió del niño en Vera que murió en el Parque Nacional, porque justamente cuando estaba eligiendo
qué hacer en este lugar, 2009 a la espera, este sí lo tengo por acá. Me daba cuenta que acá, dentro de este pozo, que es un pozo pues que nunca fue pozo, y comenzó a tener otras dinámicas como montar patineta, tenía al interior y tenía en el centro a América Latina. Y alrededor tiene la bandera de Colombia, el amarillo, azul y rojo. Entonces, digamos que esos dos elementos y la dinámica que veía de los chicos que se sostenían en una tabla, estimuló este trabajo para llevar 20, 30 tablas a las que cada una la pinté con rojo para hacer como una relación con ese último rojo sangre que tiene nuestra bandera. Y en cuanto los empecé, antes de colocarlos, y eso lo hago bastante, hablar sobre que cuando uno se va a tomar el espacio público, no puede creer que vamos a llegar como de una manera impositiva, ¿no? A los lugares, ¿no? Es como permiso, y entonces aquí está la cámara y nadie se acerque, sino que de qué manera nos encontramos y fusionamos con ese lugar y aportamos a que algo diferente ocurra. Entonces, en este caso fue muy interesante que poder haber empezado sin la llegada de los convocados, porque también convoqué a familia, amigos, compañeros de estudio. Antes de que ellos llegaran, yo llegué al lugar y hacía un gesto muy sencillo, que era colocar agua y empezar a limpiar ese mapa de Latinoamérica, de América, porque sí creo que está completo, de América. Entonces estoy en ese gesto y de esa manera como que me fui ganando mi propio espacio de los chicos que también seguían ahí montando, que de hecho empezaron a saltar el trapo con el que yo limpiaba y empezó a haber una relación y un diálogo corporal importante que yo creo que permitió que no fuera una cosa como que cuando ya estaban todos los palitos y las personas empezaron a llegar y les pedí que cada uno tomara y separara en uno, ellos también quisieran participar y entonces salieron de su dinámica y ellos también se subieron a la rampa. Aquí los pueden ver, todavía estaban ahí jugando, pero hay un momento en el que ellos de manera voluntaria se subieron sobre sus tablas y sobre la tabla que yo tenía. Y esta acción pues es como una idea de trampolín, pero un trampolín a la nada también, a lo que todavía no sabemos, pues que le pase en el futuro a este país y sobre todo a Latinoamérica, pues con tantas problemáticas, dictadura, asesinatos, ¿no? Pero aún así en medio de eso nos tenemos a nosotros mismos, o sea, algo clave es poder fortalecer esos tejidos sociales entre nosotros. Entonces, para mí fue muy sutil, pero muy bello, como ver que los chicos que montaban tabla, los niños, gente que estaba en el parque, empezó a tomar ese lugar y empezamos a vernos a los ojos, empezamos a tener un momento ahí de comunión, de encuentro que no llevaba tampoco directamente a que ninguno de nosotros fuera el líder, fuera el que elegía qué era lo que había que hacer. Por eso se llamó A la Espera, como una expectativa que finalmente lo que se quería dar era esa compartir esas miradas entre nosotros, como más bien qué es lo que queremos hacer entre nosotros, en que necesariamente pues estemos hablando de que alguien tiene que ser el líder y el que diga el qué hacer. Eso más o menos en el 2009, en el 2010, pues ocurrieron muchísimos performances. Todavía con esa idea de seguir visitando diferentes ríos, caños de la ciudad para ver de qué manera también visibilizaba esos casos de contaminación, de deterioro. Surgió esta que se llamó Entre Ríos. Por aquí puede estar.
Entre Ríos está por aquí. Ah, bueno, solo dejé 2. Pero básicamente empecé a interesarme por el material árbol, el cuerpo árbol, y cuando a este se le retira la corteza es como una piel, una otra piel. Entonces por eso empecé a colocar estas cortezas del árbol que ahora van a ver, y la gente también empezó a cambiar pues, su dinámica cotidiana de cómo cruza este puente. Y aquí empecé a generar como un trabajo en relación al órgano femenino y masculino, como que pasaba allí y en esa simbiosis entre el cuerpo natural y el cuerpo humano. Entonces, a su vez, este tronco o árbol mutilado, también podríamos como verlo así, está perforado, ¿no? Entonces él está perforado y yo estoy como con este gran falo sin poder fertilizar nuevamente este espacio, pues que cada vez la ciudad creemos que son más civilizados y que está mejor si todo lo llenamos de cemento. Ese fue, sí, en el 2010. Y después mostramos el registro en el Museo del Banco de la República, en un evento que se llamaba Arte no es igual a vida. Hay un gesto muy similar a ese que lo trasladé a otro lado. Este es otro tronco que se llama Criatura, y le voy dando a las personas durante 10 días. Me paro frente a Maloca, a todas al frente de Maloca hay un andén, y le doy a las personas parte del cuerpo de mi hijo, entre comillas. Se los estoy entregando y mi primera idea era como, mejor dicho, me quedo aquí un mes y hasta que este cuerpo, que lo empiezo a amar, desaparece, ¿no? Como un poco caníbales nosotros mismos, y es como lo que siento que también nos pasa, o le pasa sobre todo a los que gobiernan y que son tan corruptos que pues no les importa que se deteriore el agua ni nada, aunque se supondría que también los afecta a ellos, aunque ellos se pueden ir del país, y aún así pues vivimos y compartimos el mismo planeta, ¿no? Pero en relación, les quería mostrar, porque como ya les mostré esta de acá, hubo otro gesto que se llamó Solar, que lo hice ahí cerca de la SAF, en el eje ambiental, y ahí de pronto podremos ver el video, que es cortico. Bueno, no es tan cortico, dejémoslo solo bajitico y les voy contando. Listo, entonces en este fue un festival que se llamó, Love Live. Fue mi primer performance en transmisión en vivo. El artista que convocaba transmitía este performance en espacio público a diferentes países. Al mismo tiempo se estaba viendo en México, en Berlín, en España, en la India, en Japón, en Austria, en Estados Unidos. Y básicamente pues identifiqué que varios lugares, cuando ustedes caminan en el eje ambiental, hay unos cuadrados que están con tierra y árboles que a veces están vueltos, pues que ya están muertos, pero otros en los que finalmente los cubrieron de ladrillos. Entonces, creo que se congeló la transmisión de Sisi, la conexión, quiero decir. ¿Sí? Ah, ok, no fui solo yo. Entonces un momento la voy a llamar, porque tengo todos los contactos de tallerista, entonces un momentico la voy a llamar, ¿vale?
estemos aquí pendientes para que sepamos que ella continúa con su presentación. Esperemos a que se vuelva a conectar. Le estoy llamando un momento, por favor. Ah, ya entró de nuevo. Ah, te estaba llamando nuevamente, sí, sí. Ok, ya estás acá. ¿Puedes hablar? Que ahí el micrófono está cerrado. Hola. No sé en qué Por ahora te momento se escuchamos. desconectó. ¿Hace mucho? No, nada, bien. Estabas hablando de la acción en el eje ambiental. Ah, bueno. Bueno, por lo menos fue hace poco. No, fue hace muy poquito realmente. Se escuchó prácticamente todo lo de la introducción en el eje ambiental. Ya, entonces les contaba que básicamente, ¿te vas a llevar a la gata? Que básicamente la acción de remover esos ladrillos hasta encontrar la tierra, eh, duró lo que necesitaba para volver a colocar, pues metafóricamente, este tronco en ese espacio. Y entonces pues ahí hago como una relación de ese cuerpo que quiere volver a dar vida, a brotar. Y le coloco aquí, y coloco pues en mis manos esos cementos que son como esos testículos, esos testículos que no permiten pues que otra vez se regenere la vida tan fácilmente. Aunque también es lindo cuando uno se encuentra con esas maticas que hacen o que hacen como sea y crecen como pueden entre el asfalto. ¿No? Son por ahí. Hubo uno también en el centro, yo he hecho como muchas acciones en el centro de la ciudad. Esta fue una, se llamó Punta de Partida y pronto lo dejo sin audio y les voy mostrando. Tiene a nivel de registro, pues tengo fotografías y también lo dejé en dos partes. Este que dice primera parte tiene más que ver con el momento en el que lijaba. Entonces hago un camino desde la Policarpa Salabarrieta, que queda ahí cerquita a los Andes, ¿ya han visto? También por el eje ambiental. Y si pueden ver ese monumento de Policarpa Salabarrieta, ella tiene un vestido que cubre sus piernas y sus manos están atrás, ¿no? Y quise partir de ahí. Bueno, esta fue un performance que participó y fue seleccionado por la Red Nacional de Mujeres, que estaba acompañada de una ONG en relación a la mujer, y fue parte de una convocatoria que se llamaba Cuerpo, Mujer y Espacio Urbano, para que nos hacía la pregunta sobre si el espacio público es un espacio seguro para nosotras, nosotres también. Y partiendo de esa pregunta, empecé a pensar pues en esos momentos en que he atravesado callejones oscuros en la noche
y pasa a mi lado uno o dos hombres y en realidad uno en muchos momentos pues se siente pues muy, muy asustado también porque la manera en la que le intimidan a uno, uno ya no está preocupado de que lo roben o no, sino hay algo más grande aún, que sería como una violación, ¿no? O que agredan el cuerpo y que crean que tienen el poder para hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, parto de ese monumento, tengo 25 falos, haciendo un camino que llegan a uno de los círculos del eje de la Jiménez, y son 25 porque en ese momento tenía 25 años, y a medida que yo pulía la punta de partida, se llama punta de partida porque todos los palos estaban en punta y yo empezaba como a limarlos, a suavizarlos, para entrar como en una relación como más suave, más en diálogo, más tranquila. Entonces incluso pues tocaba la madera cuando ya estaba suave, tenue. Y también durante esa trayectoria pues pensaba mucho en mis propias relaciones sexoafectivas que he podido tener, de esas que a veces no son tan afortunadas por ese machismo todavía que existe. Y pues la observación también fue muy chévere, las preguntas también que hacían cuando empecé a entregarlos. Por acá empiezo a entregarlos. Sobre todo los hombres, algunos hombres se ponían, se sentían un poco incómodos, en cambio las mujeres lo tomaban a veces como más tranquila, sin problema, o alguno me dijo que sí se lo daba con condón, o empezar a hablar sobre temas sexuales en el espacio público. Y bueno, uno me lo puse también yo. Y este fue un momento muy interesante con los policías también, como esa persona también que ejerce un poder y que pues hemos sabido de muchos casos del ejército y la policía que ha agredido o que ha violentado a las mujeres, a las niñas. Entonces fue como interesante haberle podido entregar uno ahí. Y este último le doy como un mayor tiempo en este gran fuente de vida, sí, un lugar, sí, como pensar en el agua como un lugar sagrado, la relación también con lo circular. Y después de humedecerlo, me lo llevo y lo siembro. Lo siembro, pues, entre comillas, porque creo que no, como tal, no estaba tan verde, lo suficientemente verde, y la tierra no tan fértil como para que pudiera crecer, pero sí que no sé si alcanzaron a ver que esos tronquitos, estos 2011, esos tronquitos no estaban totalmente pulidos por aquí, y pues intencionalmente estos troncos, punto de partida, 2011 o 2012, momento, punta de partida, ahí se me perdió, dice 2011, no lo vi. Tienen una parte que no estaba pulida, donde dejé la corteza, los líquenes, como esa vida todavía acá. Esa vida que acompaña, que como tal es un tronco, pero somos nosotros los que de alguna manera le podemos dar como esa connotación acá. Y como ir a ese lugar básico en el que, pues sí, culturalmente nos dicen el cómo actuar, cómo relacionarnos con un otro, pero de alguna manera estamos vinculados sí o sí con la naturaleza.
con la tierra, con otras energías, otras cosas que no necesariamente pues, pasan con estas violencias y esta relación del machismo, un poco. Era un poco eso. Eso fue como mis últimos trabajos antes de pasar a la maestría de Artes Vivas. Mi trabajo de grado fue un performance, digamos que es un punto súper clave en el que yo siento que después de un recorrido de 5, 6 años que tenemos, es muy rico poder terminar con un trabajo en el que uno sienta pues total honestidad de qué es lo que realmente le gusta y de qué manera puede mostrarle al otro esas experiencias por las que quiere que atraviese. Entonces en que fue mi trabajo de grado, se llamó Cuerpo Sensible, intervenir, accionar un espacio específico, y fueron 6 meses de observación y de transformación de este espacio. Pero en sí podemos, antes de ver ver el librito que está por aquí, creo que está aquí. Lo he puesto. Este es uno de los libros y este es el otro. Ay, no se dejó ver acá. Bueno, 2011 dije, 2011. Cuerpo Sensible. Bueno, entonces yo lo que hago es también tomar registro de cómo una planta se sale por esta ventana. Este es un vivero frente a biología, como entre abandonado, pero con unas dinámicas diferentes a lo que generalmente tiene un vivero, ¿no? El señor amo de llaves tenía una estufa y cocinaba carnes ahí, pero a su vez habían frascos con elementos verdosos y extraños, con animales que llevé una muestra a Maloca y lo ampliaron al 400% y salieron una cantidad de animales que los pude registrar y son translúcidos, y yo los grabé comiendo como un tejido vegetal y se ve la comida pasando por su cuerpo. Entonces eso también lo instalo. Por acá se puede ver. Esto también instalo 2 monitores antiguos en el vivero. ¿Sí está? Sí. A ver, adelantémoslo un poquito. Esa fue como el primer gesto. Son 7, 8 microacciones, microgestos que buscaban estimular también el recorrido de las personas que acompañaban la acción. Entonces esta era la primera, porque ahí hay como un pedazo de cemento que ya está lleno de líquen así verde, y la manera como de acercarse a eso fue con este pequeño gesto de respiración, de sumergir allí la cabeza un momento, y cada elemento que fue apareciendo fue pues, encontrado como alrededor del lugar, las historias de las que me iba enterando. Entonces está ese trozo de escalera estaba abandonada, la corté en 2, y la idea era que después de que yo me subí y se ocurrió, otras personas se subían y veían desde otra perspectiva, desde otro lugar, ese vivero abandonado por el que uno pasa rápido sin atender a todos los elementos vivos que hay allí. Ahí en ese otro gesto se alcanzaba, en algunos momentos tenía una telaraña y como eran estos muy, muy, muy micro, y unos se alcanzaban, pues, unos se pudieron, digamos que visualizar en estos monitores, otros pues a través del gesto, ¿no? De acción. Cada uno de esos cubículos que están ahí también yo les quité como una capa de pintura que tenían para que empezaran como a mostrar su propio óxido, su ser también esencial, y el propio goteo, como elementos muy sutiles para acercar al otro a una experiencia diferente del lugar. Un lugar vivo en el que ya habían acciones
que no eran mías, y cómo poderles mostrar, como esta que les decía. Esto fue extraído del mismo lugar, de estos frascos de agua. Llevé uno de esos y le coloqué un sonido como muy acuoso, creo que entonces como que ayudaba a esa relación de este animal ingiriendo algo. Y en un momento me interesaba que no, como romper un poco esta relación de la frontalidad y que me encerré, simplemente me encerré dentro de este vivero y las personas tenían que empezar a rodearlo y verlo desde diferentes ventanas y uno podía ver que algunas tenían como que alguna matica se había quedado prendida mucho tiempo y de repente se mueve y queda como un fósil, ¿no? Quedan las formas, otras tenían pintura, otras estaban rotas, como hablar un poco en relación como a la mirada, que dependiendo desde donde estemos ubicados, pues cambia la experiencia de lo que vemos. Y ahí está el profesor Dioscórides del que les hablaba. Y al interior hacía unas pequeñas acciones, y una de esas era regar las plantas, otra, algunos elementos metálicos oxidados que había encontrado, hacía algunos pequeños gestos. Y bueno, ahí está un caracolito también observando, o todos observándolo a él. Y gracias a este performance y pues la investigación que apareció en torno a él y cómo se fue modificando, porque era muy interesante cómo el lugar, yo le hacía alguna intervención y al ratico ya no parecía que nadie le hubiera intervenido, porque las matas lo tapaban, porque el agua y la lluvia lo hacía parte de sí. Y gracias a ese performance pasé a la maestría de Artes Vivas, donde me estuve preguntando, pues todavía en relación a la palabra y al concepto del nacimiento, de nacer, y fue allí donde salió los primeros insumos para este trabajo, que se llama Sutil Desgarro. Y en el de Sutil Desgarro, ese sí nos dejaba ver acá el videito, el libro. Acá está. Y bueno, hice varios gestos en relación a eso, al nacimiento, al cómo podía. Una parte de eso fue lo que ocurrió en Maloca, con el performance que les contaba de 10 días llamado Criatura, pero finalmente desató un proyecto que fue ganador de una beca para irme a Argentina. Aplacé la maestría y empecé este proyecto. Esto que ven aquí son cándidas miceliales que salieron de mi sangre menstrual. Entonces, ¿cómo pasó? Es un misterio. Yo coloqué gasa al interior de mi vagina y en un momento en el que tenía el periodo menstrual, y cuando lo saqué y lo coloqué en un frasquito, me encontré con esto, como con una gran telaraña que dejaba suspendido a esa bolita de gasa con sangre menstrual. Entonces empecé a tomarle registro mes a mes de cómo se iba transformando. Aquí ya se empezaron a secar esas conexiones, redes, ese mini internet que tienen entre ellas, de cada uno de esos puntitos. Y se fue transformando en esto. Y hasta el día de hoy lo tengo. Se ha seguido transformando. Entonces el proyecto, aparte de la idea de hablar, pues que metafóricamente estos son mis hijos, y mi mamá, que tuvo como
tiene una anécdota que cuando iban a hacer, le dijeron que tenía era amibiasis y ella empezó a tomar cosas para sacar esa amibiasis y resulta que era yo. Entonces, como ese juego en que la vida de verdad pues se abre paso y va más allá del cuerpo humano. Y es como muy sorprendente. Acá hago como una serie fotográfica sacando la gasa de mi vagina y mostrando pues, cómo hacía este tipo de bolitas. Y el primer gesto que hice en relación a eso se llamó parto, performance parto, que fue en Vara Santa, antes de ir a Argentina. Y básicamente tenía un lugar donde había una lámpara muy tenue, donde tenía a este frasco con cándidas miceliales, y las personas entraban y veían al fondo mi cuerpo abierto de par en par, digamos que me sostenía una falda y una cámara que grababa en circuito cerrado, en tiempo real, de manera ampliada, la salida de la gasa, cómo iba saliendo la gasa, cómo cada pliegue, cada momento, cada respiración mía afectaba ese hacer de esa vida, entre comillas. Ahí tenía también en ese momento pues el periodo. Y en esa acción, en cuanto termino de hacer la bolita, voy con esa cámara de video que me estaba filmando a mí en ese primerísimo plano y me acerco directamente a hacer un primerísimo plano de las cándidas, ¿no? Y se veían ahí en esa pantalla grande. Y luego grabo los rostros, los ojos de las personas, de su reacción también, de haber pasado pues, por esa experiencia, como de saber que de ahí salió y que ese mundo que se abre tan micro. Y ya, entonces a partir de eso, pues me fui a Argentina y el lugar donde tenía que exponer lo que resultara en esos 3-4 meses era una fábrica abandonada. Entonces, digamos que no quise pasar por alto eso y ni iba a pintar para que la pared quedara blanca, impoluta, galerística, sino que me interesaba ver qué me podía dar el lugar. Entonces, uno de los primeros gestos que hice fue ver dónde habían huecos y grietas y a qué altura estaban en relación a mi cuerpo, como entender esa arquitectura como un otro cuerpo, que no necesita ser medido pues, de una manera convencional, sino que ya está teniendo un diálogo con mi cuerpo. Y a partir de eso, pues surgió esta propuesta de iluminar con LEDs cada una de las grietas, y algunas tenían telaraña, o pues esas sinuosidades también, como esas particularidades pues muy anales, imaginales en mi concepto. Así. Como estas. Y en la instalación que decidí finalmente para la muestra final no hacer una acción en vivo, sino que estaban estos LEDs en todo el lugar estaba totalmente oscuro, acá, y lo que hacía era colocar un vidrio muy grueso que hizo parte de un video performance que está en la misma sala, y sobre ese vidrio, esa mesa en vidrio, iluminarla para dejar el frasco con cándidas miceliales, diferentes lupas para que se acercaran a ver el frasco con las cándidas y a ver las grietas, y empezar pues también un diálogo pues muy, muy interesante con las 2.000 personas que visitaron esa muestra. Aquí están como las grietas y las personas que iban circulando, y eran 2.000 personas porque era la última muestra de artes visuales de la Universidad de la UBA con la que se había hecho el convenio, con el que había hecho el convenio de la beca del Alzate Avendaño, y en toda la fábrica habían instalaciones documentales, también video performance de los estudiantes de la UBA en su último grado. También ese libro que estamos viendo está aquí impreso.
y ellos tenían pues esa experiencia de ver cómo se estuvo transformando, algunas citas que colocaba allí, algunas preguntas que me hacía, y ahí están un poco observando. Y este es el video performance que instalo en el lugar, que está pues una cámara de abajo hacia arriba, mostrando mi cuerpo como desde otra perspectiva, y cada uno pues acercándose a esa experiencia. Entonces, madre, hija, y si tenía la oportunidad, pues me acercaba un poco o a escuchar como sus propios comentarios, o si querían preguntarme algo, tener una conversación. Aquí está otras personas observando el video, pero pues uno de los que más me llamó la atención por lo que dice su cuerpo, desde esta señora, ¿no? Como también eso de que no genera una relación tan fuerte con su propio cuerpo, con su propio órgano sexual, ¿no? Entonces, o lo podrá haber visto como una aberración o como una cosa que no era mostrable, o bueno, ustedes me dirán, pero es un cuerpo que se pone así tenso, pero que también los observa. Y yo creí, bueno, y este es otro, ¿no? De asco, tal vez, como la sangre, eso, cuando están indispuestas. Allá los chicos me decían que los llamaban, ay, la chica está con taco, y taco es, así le llaman, como una salsa de tomate. Entonces sí, como si uno fuera inservible en esos momentos. Y me llamaba la atención pues qué iba a pasar con los niños, porque eran familias que iban completas pues a ver el trabajo de grado de sus familiares, ¿no? Y la sorpresa es que ellos estuvieron maravillados también de que eso existiera, de que eso pudiera estar ahí. Preguntaban mucho, estaban sorprendidos de que eso, de que hubiera salido todo ese pequeño mundito de ese lugar que además nos vetan, ¿no? Desde pequeños, un tabú frente a esa parte del cuerpo. Y ellos aquí con las lupitas observando. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí estoy en la grabación? No estás sola. ¿Tú me escuchas, Adrián? Ya no Sí, sé si estoy sola. Se escucha muy bien. ¿Sí se está escuchando? Sí, sí se escucha. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí se escucha. Ah, esperen porque yo le cerré. Ya, ¿hola? Sí se escucha. Sí se escucha. Ah, vale, sí. Es que yo lo dejé en mute mientras veíamos los videos y quedó muteado. Entonces, si han dicho algo, por favor, díganmelo ahora. Así empezaba el video. Entonces empezaba como no sabían qué iba a ocurrir. Están solamente los pies, el peso del cuerpo sobre el pie, y de repente pues los pies se abren y empieza este armazón de la bolita de gasa. Aquí. Acá. Y es muy gracioso porque, digamos, Facebook, muchas redes sociales como que me la vetan, pero ni siquiera es por el pecho, sino porque las manos se les asemeja a una vagina y pues ya está vetada de todo lado. Bueno, de los que son así públicos. Eso, y acá entonces se veía como yo lo armaba, cómo quedaba la gasa con sangre, y aquí en este libro pues alcancé a recoger algunos comentarios de las personas que iban. Entonces un niño que dice, qué asco, dice mientras mezcla un gesto burlón, pero de desagrado, y el padre pues afirma eso, sí, y se lo lleva, ¿no? Y así con pues muchos comentarios de todo tipo. Uno que me pareció fuerte cuando veo a un grupo de hombres frente a la proyección que les acabo de mostrar, y comentan entre ellos, se ríen y se quedan largo rato observando hasta que uno de ellos estira los brazos, une sus dedos índice y se sitúa de tal forma que su sombra queda en la proyección,
salta varias veces haciendo que su sombra fálica entre y salga en medio de las nalgas mientras sostiene en su rostro una sonrisa, esperando que su atrevimiento y conducta varonil pues genere alguna reacción con sus amigos. Y ellos efectivamente se ríen, ¿no? Entonces pues también me hacía pensar en muchas cosas en las que no solamente está quien agrede y quien trata pues de ese modo a un cuerpo femenino o a un cuerpo no binario, sino que todos esos que aceptan ese tipo de comportamiento, ¿no? Y de hecho lo aplauden. Y pues, un poco grave la cosa. Eso es una pues, de las acciones con las que empecé a viajar, y a partir de ese proyecto y de ese viaje, empecé a participar en otros festivales de performance dentro de Argentina, y este fue uno que se llamó, el proyecto completo se llamó Proyectos Paralelos, y la curadora nos pedía que habláramos y pensáramos en relación al arte duracional. Entonces, esto que ven aquí surgió pensando en relación al tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿De qué manera se muestra? Más el interés mío en relación a la madera, de dónde proviene, el árbol que está vivo. Entonces empiezo a hacer estos mapas que ven acá de la ciudad, donde visualizo y le hago énfasis únicamente en las zonas verdes de la ciudad, pero también hablo como este verde como convención, cómo se muestra en un mapa. Iba a la ubicación en ese mapa de ese verde y me encontraba otro tipo de cosas como este como hecho palpable, y un trozo de cemento con un pedazo de reja y elementos que me iba encontrando de madera, los iba colocando y situando el lugar donde fueron encontrados. Y me empecé a recoger alrededor de la galería durante 3 meses estos pallets, estos iguacales, y empezar a colocarlos. Eran 3 metros de altura, entonces los iba instalando de abajo hacia arriba, y ya y esto estaba abierto al público, pero había un día público, un día como del performance en sí, que consistía en colocar ramitas al interior de esta estructura, y a medida que pasaba el tiempo, pues se hacía un entramado más delicado, por decirlo así. Entonces mi mano tenía que entrar con una suavidad y cuidado para colocar cada cosa. Entonces me hizo pensar mucho pues en esa super arquitectura, conocimiento que tienen las aves para hacer sus nidos. En cuanto se acababa el material verde y la madera, me ponía los zapatos y me iba a recoger a la calle más material, volvía a quitármelos y volvía a la misma acción hasta que se fue el público entero. Incluso ya habían cerrado puertas y estaba la curadora y la dueña de la galería, y yo seguía en la acción porque estaba todavía como en esa relación de poder llevar mi cuerpo al límite, ¿no? Lo que decía Adrián sobre lo liminal también, hasta donde voy yo. Atravesé por muchas cosas, atravesé por ganas de orinar, y la mente es tan potente que en realidad pude olvidarlo luego. Eso no fue un impedimento. El cansancio, después de un momento, también desapareció, no fue un impedimento. Y entonces durante esa performance duracional, pues me preguntaba cuál va a ser ese momento ya crucial en el que diga, terminé. ¿Por qué tengo que terminar si puedo seguir y seguir encontrando material verde y seguir completando y llenando esta estructura de más palitos y ramas? Y entonces, dentro de esa reflexión, que la pueden encontrar acá, encuentro que lo que a mí, en mi caso, me detuvo fue, mira, acá les comento, ¿cuál es mi límite? No fue el agotamiento, sed, otra necesidad fisiológica, querer hablar con alguien, tampoco, tener que trabajar, estudiar, tampoco lo tenía que hacer, miedo a caminar en la calle en la noche,
podría empezar a hacer como uno de esos límites, pero aún así no lo iba a seguir haciendo. Y lo que finalmente, pues en esta experiencia reflexioné es que lo que me hizo parar fue la misma relación afectiva que podía tener con mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, yo veía agotada a la galerista y a la curadora, y digamos que una relación de empatía también. Dije, este es el límite. Yo también quiero, pues, digamos, sí, no puedo transgredir el límite de los otros, de alguna manera. Entonces, una de las preguntas que se abrió con esta experiencia fue, ¿qué sucede luego de que sucede y continúas? O sea, cuando tú esperas que ya, listo, terminó el performance, hasta aquí va. Gracias, o haces como un cierre en el que ya el otro sabe, pero bueno, ocurrió. ¿Y qué más puede ocurrir? ¿De qué manera podemos seguir y seguir viendo, escudriñando y encontrando que incluso puede ir más allá? Y como decía Adrián, pues también incluso se instala en nuestra vida, ¿no? Cuando arte y vidas están ahí totalmente fusionadas. Esto tenía dos momentos. Uno fue ese, se llamó persistencia, primer momento, y este se llamó persistencia, segundo momento. Y me preguntaba qué podía hacer en relación a ese trabajo duracional, pero ya habiendo armado esa estructura y otra más grande. Miren, armé esta y después seguí con esta otra y pensaba pues en las torres de Babel, como esa relación como de seguir creciendo y querer tocar pues hasta el rascacielos, pero que de repente la materia se puede transformar. Y por eso cuando llegaban las personas, yo tenía dos nylon que agarraban toda la estructura, y el gesto fue acercarme hacia ellos y que ellos vieran cómo se desplomaba, se desarmaba todo este trabajo de 3 meses o más de estar colocando y poniendo más de 400 puntillas y lo que implicaba haber hecho eso. Entonces lo derrumbo y había carbón también ya de uno de los performances que también estaba ocurriendo. Tomé uno, lo empecé a masticar y también como que lo transformé de sólido a líquido. Aquí lo dejé escurrir por mi boca y mi cuerpo y llevo todos estos palos y ramas encontradas hasta el patio de la galería y lo transformo en fuego y en carbón. Hay varios gestos, también pues en relación al río, a un río en Córdoba, Argentina, que le pasaba pues lo mismo que al Fucha. Empieza con piedritas, es un río, el sonido de las aves, todo, y de repente se vuelve un pichal y una cosa totalmente contaminada. Entonces esta acción se llamó puente porque pasó por diferentes puentes y cada puente tiene como una estructura diferente y también da cuenta de cómo se ha transformado en sí el mismo río. Y me llevo estas canastillas, voy caminando por el río y voy recogiendo todo lo que me encuentro y lo voy tejiendo, colocando sobre mis piernas. Entonces ahí como que hay una relación como muy interesante como en esos despojos y elementos humanos, porque no es un perro, no es un animal el que está dejando contaminada y dañando el agua, sino me encontraba con champús, con plásticos, cosas de aseo, sobre todo, y las voy recogiendo y agarrando allí. Y durante ese trayecto me encuentro con un gato muerto que me sobrepasa también, pues porque hacía muy poco había muerto un colega performer brasilero que quería mucho, y entonces como que de una, eso me impactó muchísimo, y el mismo
animal no se veía maltratado, no se veía ningún rastro, simplemente estaba ahí, botado, inerte. Y por eso pues no pude pasar de largo, sino estuve un momento con él, le coloqué un poco de las gotas de agua que llevaba, como acompañé su y mi proceso de entender también la muerte y no, y no entenderla por lo fuerte que puede ser. Y aquí este fue ya todo lo que pude recoger durante ese trayecto. Y me alcancé a asustar porque en algún momento me corté y el agua ya no estaba muy buena, pero no, bueno, afortunadamente no hubo ningún problema. En ese mismo viaje hice esta fraternidad en una plaza que se llama Plaza Colombia. Y dentro de la Plaza Colombia, que está en un lugar a las afueras, pues en la zona más popular de Argentina, por La Boca, y allí dentro de ese parque, Plaza Colombia, hay un monumento que dice Fraternidad, pero a su vez hay mucha gente por ese lado, habitante de calle. Es un parque donde se encontraban muchos gatos, la gente, entre comillas, famosa porque la gente iba y botaba a su gato por ahí, entonces uno encuentra muchos gatos en estados deplorables de nutrición, están muy solitos ahí. Hay personas pues que los dejan en la calle y les empiezan a dar, pero es una cantidad como muy grande, ya, como mucha tristeza. Entonces como que esa palabra fraternidad en este lugar me parecía muy fuerte. Y entonces sería como una fraternidad fragmentada. Y lo que hice fue pasar por todas las vidrierías y darme cuenta que las vidrierías reciclan el vidrio, pero los espejos no. El espejo es algo que no es tan fácilmente reciclable y no se hace nada con él. O a menos que sea como una artesanía o no tiene tantas salidas para que otra vez se pueda utilizar. Entonces me lo regalaban y lo fui recogiendo y le pedí a 3 amigas que lo colocaran alrededor mío en esa y que quedara pues mi silueta. Pero pues antes de eso, estoy aquí y un niño pasa y le pregunta a la mamá que si es niño o niña, y ya la mamá dice, no, mira, no tiene. Entonces, como es esto de que nos están definiendo solamente por un órgano sexual también, o esa relación como de sentirme como muy observada. Y en otro momento, un niño quería echarme la policía. Acá cuento como esa experiencia que tuve con el niño. Y la otra es de este niño, me encontré, era un parque sobre todo para niños. Entonces uno dice, bueno, los niños están como en esa relación de exploración y de libertad, pero resulta que no siempre, ¿no? Ya vienen también la manera como no, o lo que ven en su entorno, su propia familia, pero entonces este niño llega y me dice, ¿qué haces? Me pregunta el niño, y ya lo verás, le respondo, soy ciego. En un momento, él me dice, acá, en esta partecita, voy a llamar a la policía. Mira, ya la llamé cuando finalmente llegó, como si ellos no pueden, me pareció súper fuerte porque es como es posible que a tan corta edad empiecen a restringir y a pensar pues que las cosas son súper heteronormativas. Ahí no estaba haciendo pues ningún daño, nada, nadie. De hecho, ahí estaba ya colocando solamente había un cuadradito de vidrio y la iba dejando la huella de ella con agua, que se fuera desapareciendo también, como ese espacio que no teníamos para, sobre todo era como que no me acuerdo exactamente cómo lo estaba planteando,
pero en relación como la tenencia de la tierra, del lugar, del nicho donde podemos estar, y esta también. Ropa sucia se lava en casa, pues fue un trabajo de recoger por varios meses ropa desechada por los, entre comillas, desechables, ¿no? Como, que es una palabra muy fuerte y muy violenta ya, hablar que la misma sociedad desecha humanos. y qué pasa aún con esos elementos que ellos mismos botan y desechan. ¿Y cuáles son? Cuando usan ropa para limpiarse y ya pues, queda ahí en la calle. Entonces yo empiezo a recoger esos desechos de habitantes de calle, a también registrar en dónde los encuentro y a preguntarme sobre si realmente, pues esta frase de la ropa sucia se lava en casa es como los problemas son internos y mire usted a ver, pero pues cuando uno se encuentra con esta experiencia tan fuerte de ver tantas personas en habitabilidad de calles es muy fuerte. Y la residencia artística donde yo estaba quedaba justo en medio, a tres cuadras de una zona como cheta, como con vitrinas y de pronto más cuidada, y a 7 cuadras estaba esta parte que ya habían zonas de bazuco, uno se encontraba gente defecando, consumiendo, y era una zona muy pesada. El primer día que llegué me pusieron una pistola en la nuca, y a partir de ahí pues también fue una experiencia muy fuerte para mí habitar ese lugar. Y una manera como de tramitar también ese miedo que estaba ahí y ese lugar que estaba tan cargado fue empezar a recorrer las calles y identificar que había un elemento ahí tirado y que al otro día seguía tirado, ver cómo la dinámica de esos elementos. Ya cuando me daba cuenta que no lo iban a recoger, yo con una bolsa lo recogía y lo marcaba. Y un día, ya para el performance, como la parte en la que estaban convocados, voy a una plaza pública donde también pues, había habitantes de calle, y con estos 2 baldes transparentes empiezo a limpiar, a restregar esta ropa con los guantes rosa, también unas chancletas, como una cosa, pues también aludiendo a que muchas veces es a la mujer a la que le compete esa labor. Y las chancletas también como esa sensación en la que uno llego a la casa y me relajo, pero pues los que no tienen techo, los que no tienen hogar, ¿cómo es eso? Entonces empiezo a exponer y a lavar esta ropa, y cada vez más se pone más densa también esta agua más oscura, y lo hago enfrente de personas que están ahí compartiendo en el parque. Entonces pues, me encuentro con comentarios. En una me dicen que si la echaron de la casa. Esta es una muy típica, ¿no? Eran como, ¿usted qué está haciendo? Que esperan respuesta. Y entonces, ¿qué pasa si uno les responde con una pregunta? Y a partir de eso saber el otro qué es lo que piensa, qué es lo que considera. Como abrir un poco más el discurso, y más si uno está trabajando en un espacio público. Otro que dice como, vení, llévate esto, lávamelo, ¿no? O los que hablan sobre limpiar cierto lugar. Bueno, en este surgieron como muchas acciones, y esta también fue como muy vital. Esta ni siquiera fue en el marco de ningún festival, y eso me parece también muy interesante, porque pues uno está en el deber y en su propio gusto de que si hay algo que hay que evidenciar, que ustedes sepan que es importante, y que alguna acción performática puede activar el discurso o entender qué es lo que está pasando o remover un poco esas inquietudes ahí, pues hay que hacerlo. Y esta fue en Constitución, en un barrio también pues muy
muy, ¿cuál es la palabra? Sí, en un detrimento también, donde se encuentra. De hecho, mientras estuve haciendo eso, una chica se me acercó y me dijo, ¿estás bien? ¿A ti hace cuánto te tienen? Como una cosa así, como la chica que me estaba hablando en realidad la estaban prostituyendo y estaba, pues, no bajo su libertad trabajando como trabajadora sexual, sino se encuentra mucho eso también, como la explotación sexual. Entonces, eso fue algo que se develó dentro de la acción, pero lo que yo quería un poco mostrar acá era que en esa zona habían vendedores ambulantes y habían unas casetas y de repente un día pues me encontré que no estaban. Entonces la acción se llama Los Desecharon, porque los echaron, pero también como que fuera, váyanse, y viendo en el periódico la noticia, en la noticia decían como, ay, recuperamos este espacio para la ciudad, pero viendo las noticias pues de manera más interna con compañeros, compañeros argentinos, se trató de un desalojo, y un desalojo violento en el que no le dieron oportunidades a estos vendedores ambulantes de otra manera y modo de empleo, sino que llegaron con tanquetas, arrancaron la estructura y los desalojaron, los dejaron sin modo de empleo. Entonces fue muy violento. Y entonces hago con rastros de eso que despojaron, como pedazos de vestigios, con eso mismo rayo y vuelvo a armar la estructura y muestro el lugar que sostenían esos techos. Además nos cogió eso en verano y ahí uno esperaba el bus, el sol candente encima, como miles de cosas. Eran las personas que también me orientaban un poco como cuál debo tomar. Entonces fue una cosa así que también directamente me afectó, y además de ver pues la situación por la que ellos estaban pasando. Entonces se llama así, los echaron, los desecharon, y fue una sensación muy interesante porque sentí cómo podía yo misma habitar esas letras, como al rodear la O estaba como encontrando también ciertos lugares de habitabilidad, que le escuchaba a Adrián también, que es una palabra que les interesa, habitabilidad. Bueno, y creo que he hablado mucho, pero bueno, es que me encanta ese proyecto, cómo se dio, y a partir de ese, pues me salieron como muchas invitaciones a Brasil, a Perú, Argentina, y en cada una me ha interesado mucho a hablar desde lo que el mismo lugar, el contexto me está mostrando. Entonces, pues no, son miles y miles de trabajos, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Si alcancemos de pronto a hablar de 2 así grandes, o si damos espacio para la conversación, como quieran. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Sí se está escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. Pues la clase va hasta las 4. Sí, pero si podemos, si tienen alguna pregunta ahora. Ah, ya son las 4. Bien, de pronto, entonces sería bueno saber qué inquietudes, qué preguntas tienen. Pues les puedo dejar el link de la página donde están los textos, los libros, y también de estos 2 proyectos que no alcanzamos a hablar, que es el Encuentro de Acción en Vivo Diferido. Lleva 13 años de existencia y ha conectado como muchísimos artistas. Ustedes también, pues bienvenidos en participar en las próximas convocatorias. Hace muy poco hicimos convocatoria de video performance y los estamos mostrando en Filadelfia, en Chicago, en México,
y aquí en Colombia, y la idea es como apoyarnos también y circular lo que cada uno de nosotros hace para seguir estimulando la creación. Gracias, sí. Primero disculpa porque estaba hablando con el micrófono apagado, no me di cuenta que era el que tenía el micrófono muteado, era yo. Entonces, estaba hablándote, incluso avisándote que quedaba 1 minuto, pero cometí el error de que no el micrófono. Ay, Entonces, primero mandaríamos los links complementarios. Segundo, interesante recoger las preguntas, así sea de manera asincrónica, y tener otro diálogo contigo, no importa. Y creo que tenemos espacio para otro diálogo contigo que puede ser solamente conversación. Tenemos otro antes de salir, o sea, bueno que hoy haya sido como conocerte todo este tiempo que lo hayas tenido para poder contar todo tu proceso, que es magnífico. Pero ya ni siquiera podríamos tener una sesión, así no sea completa de 2 horas, sino tomarnos un espacio. Teníamos que ver con Daniel de pronto la agenda, así sea, vamos a ver una media hora más en una de las sesiones solo para preguntas, es lo que yo propongo. de acuerdo. Hay tiempo para hacerlo así, porque hay muchas peticiones de que sea así. Lo otro es que contigo me parece interesante trabajar esa relación entre la concepción de habitar el cuerpo de la experiencia. Creo que hay muchos conceptos que se sienten en la práctica misma y que son transversales a la clase. Algo que dijiste, creo que lo podemos trabajar y sería muy interesante, es hacer un enlace, una articulación entre ABD, acción en vídeo diferido, y el ensamble de creación, porque nosotros siempre sacamos cada semestre un conjunto de material audiovisual de videoperformance o cercanos, y podríamos este semestre hacer un poco esa selección. O sea, creo que puede ser interesante que los productos del ensamble pasen por una curaduría del equipo de ABD y que parte del ensamble sea una selección para presentar procesos en acción video diferido. De hecho, estoy visualizando para este año y muy pronto hacer como un conversatorio en el que quiero que estén, pues nosotros recibimos 90 video performance de muchas partes del mundo, la India, de Austria, fue increíble, también de Latinoamérica, pero quiero hacer una versión en la que pueda visibilizar primero todo lo que recibimos de artistas colombianos y hacer una invitación a alguien de Octopus, alguien del colectivo CLAP, que es el Encuentro Latinoamericano de Performance, un performance que acabo de ver en el programa de artes donde trabajo, de una madre de Soacha que hace una siembra simbólica de plantas falsas para hablar de los falsos positivos, entonces también me pareció increíble. Y lo que tendríamos que ver, y tendría que ver contigo, es si hay 1 o 2 video performance que ya tengan que ver sobre todo con el medio ambiente y con las huertas urbanas, que va a ser como la temática de un StreamYard que quiero hacer. Eso, y ni siquiera alcancé a hablar de toda esa experiencia de gestación que detonó en creación increíble, del parto orgásmico, de miles de cosas que no alcanzamos a tocar y que están directamente pues, relacionadas con mi vida, pero que he sabido de muchas mujeres y familias, personas que les ha tocado y que les ha interesado mucho encontrarse con esas experiencias. Estaba pensando, pues qué pena es que no me di cuenta, colegas, quienes ya se están casi retirando, de hacer el link de formulario. Ya mismo se los paso. Sí, por ahí lo habían circulado al comienzo. Sí, lo hubiera circulado al comienzo, exacto. Entonces, un segundo. Aquí les dejo. Bueno, una cosa es que estaba pensando en... hagámoslo así rápido, un formulario solo con el nombre y ya, no más. Estaba pensando que yo tengo algunos videos, ¿te acuerdas que tú presentaste en otros espacios donde hablas de estos trabajos? Si bien sería fantástico hacerlo así y hacer
pues aquí creo que este formulario, colegas, solo para que pongan el nombre, y hacer otro diálogo contigo, yo puedo pasarle al ensamble de creación esos otros videos, ¿sí? Del parto orgásmico. Está también lo que hiciste con el colectivo con las mujeres, lo que hiciste entre varias mujeres, que de hecho hiciste una parte ya en el momento de pandemia y muy mediado por videos. Lo que Ay, hiciste, no alcanzamos a hablar, claro, de performance en transmisión en vivo en relación al exacto, feminicidio, sí, mucho feminicidio, trabajo. exactamente. Incluso tengo el que hiciste, el último que hiciste en el último Perfornet, ¿sí? Sí, en la Cinemateca, En la Cinemateca, correcto. sí, Entonces, bien. yo Claro, puedo, ahí hay cosas para ojear y no sé, Adriana Echeverría y María Alejandra, pues sería maravilloso poder saber las preguntas que tiene, no sé si ahorita o en ese otro yo espacio que tengo me unos minutitos comentas. más. Quienes puedan quedarse y lanzar las preguntas, no veo ningún problema. Sí, si quieren de una vez. Si alguien quiere quedarse 5 minuticos más y lanzar algunas preguntas, Adriana, o algún comentario, no sé, una participación, lo que quieran, puede ser. Ah, no sé, de hecho sí, ya salieron. Ujú. Déjeme yo miro acá. Ah, Mila está ahí. Mila puso la cámara y todo. Hola, Mila. Hola, ¿cómo estás? No, nosotras no ha habido la inteligencia, lo que hemos hecho es tomar Un captura. accidente, pero hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mila? Qué lindo Bien. nombre. Mila, ¿quieres comentar algo? Pues me pareció, yo conocía tus trabajos, yo a ti te conocí hace rato con Emilio Tarazona. Ujú, sí, Como que sabía de ti y también por mi hermana, como que seguía un poco tu trabajo, pero no lo conocía por completo. Entonces, me agradó bastante conocerlo un poco más y como esas exploraciones que tienes como más allá, ¿no? Esos indicios que pones ya de arte relacional y en donde cuando te conectas, ya sea con los niños, ya sea algo positivo que nutre más la obra o algo que lo detiene, como que eso también habla y me parece chévere, me parece interesante. Y yo me preguntaba, era si tú vas a seguir, digamos, en el ensamble. eh, lo que le entendí a Adrián fue que hacíamos los grupos y esto y podíamos seguir hablando contigo, por ejemplo. sí, es lo que le entendí, Adrián. ¿Me sacas de esa duda? Sí, claro. Y un Sí. comentario. No se, perdón el paréntesis. No se han enviado antes link de formularios de asistencia porque estamos tomando las fotos. Lo dijeron y pensé que era, de hecho, una propuesta. Por eso lo abrí y lo compartí. Pero yo tomé las fotos de quienes están. No me parece mal la idea de que, perdón que esto es un tema distinto a lo que están preguntando ustedes, pero porque veo que hay trauma en el chat, no me parece mal la idea de que en los próximos talleres hagamos un formulario de asistencia. Quienes puedan acceder al que dice y llenarlo bien. Si no, bueno, no se preocupen mucho, estoy tomando fotos, ya tomé fotos del listado de quienes han participado, ¿ok? Lo hice porque entendí que era una propuesta que se había hecho y no me parece mal, me parece una propuesta como interesante, ¿vale? Entonces, Rafael, no se preocupe, yo tomé las fotos, lo mismo Janis, y bueno, sí, por eso entonces el próximo taller que tengamos, hacemos el formulario desde el comienzo, ¿ok? Entonces, o se los enviamos a los correos, no hay ningún problema, yo creo que podemos hablar con Daniel, porque si nos lo piden acreditación, pues no importa, porque yo puedo confirmar que estuvo la mayoría del ensamble de creación, entonces mandamos un formulario por los correos y más bien no lo hacemos aquí directamente porque además los formularios aquí son un complique, sino que hacemos unos formularios y los mandamos por correo con los listados de los talleres. Entonces, también para que tenga una certificación por participar en los talleres, aparte de que se paga. Entonces, listo, eso quería decir. Y en cuanto a lo otro, sí, Mila, la propuesta es la siguiente, son 3 talleristas hasta el momento, ¿sí?
bueno, son 3 talleristas en realidad. CITSI, la Fundación Guaja para la parte audiovisual y los primeros talleristas que tuvimos la vez pasada, ¿sí? Primera parte es esta y es que hacen presentaciones generales para todo el ensamble. La segunda parte es que a la vez que estén hechos los grupos, estas personas como talleristas siguen acompañando ahora por grupos y por proyectos, o sea, más concentrados. Y lo que hacemos es que desde los grupos del ensamble, desde los grupos ya por proyectos, la propuesta que tenemos es que cada grupo de proyectos envía, por ejemplo, a 1 o 2 personas para el taller de cada tallerista. Entonces sí va a continuar, incluso en enero, o sea, va a continuar después que regresemos, o sea, va a haber un buen tiempo, por lo menos de 2 sesiones, ¿sí? Para que ya trabaje asesorando directamente, según los proyectos, a las personas del ensamble que les interese inscribirse, digámoslo así, al taller de CITSI. Por eso esta primera parte es como el abreboca, es como que conozcan a los talleristas para que después decidan con qué tallerista se van a inscribir en enero. ¿Sí? Eso es. Daniela, adelante. Gracias, chao. No, qué pena el agregado ahí, que es como un poco externo a lo que están hablando, pero es que como que con muchos compañeros estamos como muy de acuerdo de que pudieras como pasarnos las grabaciones de clase, como para más bien como las inquietudes, resolverlas en puntos importantes. Bien, ya les envié, por lo menos mayoría de los correos, les envié el video de la charla anterior, ¿sí? Lo compartí también acá en el chat para que accedan y creo que Daniel también lo tiene para enviarlo a los correos de ustedes. Y el de esta charla, en cuanto esté, pues ya se los envío, ¿vale? Y se les va a enviar una base, digamos, de datos de los insumos de todo el proceso. O sea, de los talleristas, o sea, las páginas, los anexos, los complementos, videos, por ejemplo, ya que le digo así, sí, interesante compartir los otros videos en conversatorios que haya tenido con el ensamble. Perdón, con el ensamble no. Con el ensamble hace tiempo tuvo uno. Con espacios de la facultad, donde ella habla de otros proyectos que no alcanzó a hablar hoy y de temas que tienen que ver con lo que decíamos, con trabajo que ha hecho con mujeres, por mediación de la transmisión y demás. Entonces van a recibir ustedes un documento con ese material complementario, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, perfecto, gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias, Isi, por tu presencia. No, gracias a ustedes por escucharme y espero quedar en contacto. Entonces, Seguro que para sí. el StreamYard y para... ¡Ay, hola, Ana! Marcela, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Gusto verte, sí, un abrazo fuerte. También, un abrazo. Veremos entonces. Sí. Entonces, sí tendrá otra sesión, insisto, antes de que salgamos el 17, donde ya los grupos van a estar ligeramente formados para que Chichi escuche las propuestas de los grupos y regrese en enero para la partida directamente de asesoría. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Ya vamos avanzando con los talleres del ensamble de creación, en enlace con el comité de currículo y demás. Entonces, el jueves tenemos el siguiente taller. O sea, tenemos el taller con la Fundación Guaja. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, chao, Adrián. Chao a todos. Chao, Gracias. nos vemos y Hasta pronto. chao, chao. Lindo.